Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí reunidos nuevamente con un gran poeta. Él está en Lima, Perú, nosotros estamos aquí en Buenos Aires y saludamos entonces a Domingo de Ramos. Muchísimas gracias, Domingo, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, más bien, por la entrevista. Bueno, Domingo, un poeta representativo de la poesía del Perú, de toda su generación, con más de 30 años de trayectoria. Entonces, desde aquel joven de Arquitectura del Espanto de 1988 hasta hoy, ¿vos creés que tus temas han variado, que tu estructura formal dentro de la poesía también ha sido influenciada por esos temas? ¿Cómo ha sido haciendo un gran pantallazo este amplio y profundo recorrido que has tenido en estos más de 30 años? Bueno, yo creo que, de hecho, que ha ido variando y ha hecho varios cambios, ¿no? En cuanto a mi lenguaje, desde que me inicié, y que eso ha ayudado, aparte de las lecturas, obviamente, es el haber podido viajar, el haber podido conocer otras realidades, otras culturas que me ayudaron para poder enfrentar el oficio de la escritura, el oficio del lenguaje, el oficio de la poesía. Y con más o menos 20 libros ya publicados tengo la sensación de que no sé cuándo va a morir un ciclo y cuándo aparece otro. Y ese es el problema. No lo veo de una manera como un lector, ¿no? Crítico, sino más bien como alguien que escribe y escribe y por una necesidad compulsiva, ¿no? De escribir. Mm. Y no soy ordenado para nada, ¿no? Soy perfecto caos, ¿no? En persona y en lecturas y en todo, ¿no? Porque así he sido formado, así me he formado, ¿no? Y obedezco a esas situaciones, ¿no? Obedezco a esas eh, cuestiones azarosas, ¿no? Como bien decían los surrealistas, ¿no? Un poco el azar, para mí es ese mismo norte, ¿no? Que siempre me acompaña, que no lo pienso mucho, ¿no? El lado, tampoco lo pienso del lado académico, porque no soy académico propiamente dicho, ¿no? Y Mm. no creo que a estas alturas lo sea. Y eso es lo que para mí, de repente, escribiendo de forma casi a ciegas o a ciegas, este, he ido avanzando, ¿no? En mi escritura, he ido avanzando libro tras libro durante todo este tiempo. Hay un comienzo que me gustaría recordar, que es tu pertenencia al grupo Cloaca, que a pesar de en el tiempo, su poco tiempo de permanencia, en 82 hasta 84, marcó en la poesía del Perú un cambio que ustedes aportaron, representaron. Algo que podríamos resumir en un grupo trabajando en la poesía sobre crítica en la estética y en la política, y jóvenes que estaban pasando de la modernidad a la posmodernidad. Ese fue, impresiona tu origen, tu puntapié inicial. ¿Qué hay, qué ha quedado de ese primer momento en tu trabajo poético hasta hoy? Eh, Sigo pensando como hace muchos años atrás, ¿no? Yo me inicié desde los 15 años a hacer una militancia política, pero cuando ingresó a la universidad y me integro al movimiento Cloaca, es que hay un espíritu eh, de anarquía, ¿no? Un espíritu de anarco, ya. Entonces, por lo mismo es que comencé a rechazar los partidos,
en esos momentos, ¿no? Y, pero siendo crítico, obviamente, de todos, ¿no? Y esto, y el movimiento era eso también, una cuestión de ácratas, ¿no? Y contra todos. Y esto, creo que eso también nos ayudó a no tener anclajes, ¿no? De determinadas cosas, ¿no? Partidos, eh, poesía, cultura, etcétera, ¿no? Eso nos dio mucha libertad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y que lo hemos hecho pues a partir de la exploración del lenguaje y entrar al lenguaje como punto de reflexión de todo, ¿no? Como punto de reflexión incluso de la vida, filosófico, etcétera, ¿no? Y estético, ¿no? Bien, la idea un poco es que también ustedes reflejaron a ese ser social marginal que en ese momento comenzaba a aparecer también en la estructura social, pero no ha sido solamente, ese tema se ha mantenido en tu obra, en un pantallazo que he dado sobre ella, además de otros temas, como por ejemplo lo erótico. Lo erótico en la vida cotidiana, en la continuidad, digamos, de las prácticas sociales, ¿cómo has incorporado este tema en la poesía, en tu poesía? Lo erótico para mí es una cuestión casual, muy, muy casual, ¿no? No es porque soy un poeta erótico y he empezado con ello. No, es que en realidad era, quería ganar un concurso de poesía erótica y lo hice. Entonces, pero con ese lenguaje rudimentario que tengo, ¿cómo podía plantearlo como un reto? Lo planteé como un reto, ¿no? A ver qué hago con lo erótico, ¿no? Y ya, hice ese libro que se llama Erótica de clase, ¿no? Con K. Entonces, y bueno, dije, vamos a ver, voy a experimentar ese lado erótico que no lo había experimentado. Y, y, y porque no tenía medios económicos, entonces ahí fue cuando gané el premio y me fui a España. Entonces, había dos objetivos que se habían logrado, ¿no? Y gracias a ese espíritu aventurero, porque yo no soy poeta erótico, no creo ser poeta erótico. Eso fue la circunstancia, fue porque necesitaba, por necesidad, nada más, y no hay otra forma, ¿no? Si no hubiera ese premio, no hubiera escrito un poema erótico. Ajá, bien. Y si había algo de erotismo, era era tras los textos, ¿no? ¿No? Que el texto mayor era sobre cuestiones políticas, sociales, todo esto, pero ahí entraba la cuestión erótica de forma muy, muy solapada, o sea, no era como una propuesta, pero el otro sí, erótica y clase sí es, o creo yo, hasta ahora me convenzo que es poesía erótica. Bueno, eso es un decir. Claro. Eh, 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 eso lo verán los lectores, si lo habré logrado o no. Pero mis objetivos sí han sido ganarlo el premio e irme a España. Eso sí, claro. Ah, se cumplió. comprendo. Mm. Hoy hay un estallido, por lo menos en este sistema de las redes que hacen rápidamente un popular algo, de la expresión poética entre los jóvenes, personas menores de 35 años, 30 años. ¿Cómo ves la influencia que estas personas tienen dentro de la poesía y su escritura? Y si existe algún poeta joven en este momento que te interese. Hay poesía joven en Perú, muy diverso. Yo he estado viajando por provincias y he visto poetas muy, muy buenos, ¿no? Pero que no integran, pues porque desgraciadamente el problema del centralismo limeño es fuerte, muy fuerte. Y ellos no integran entre ese canon, ¿no?
determinado, ¿no? Y entonces no hay forma de cómo hacer un balance de ello, ¿no? Y eso es lo que nos falta, o sea, una cabeza pensante o varias cabezas pensantes para poder llevar y hacer estudios sobre las políticas regionales, las políticas distritales, o las políticas, todo aquello que abarca este país, ¿no? No es posible, no hay una visión amplia, ¿no? Se ve el bosque, pero más allá no hay cosas, ¿no? O sea, yo pienso de que no tenemos a alguien que pueda hacer un balance crítico y a la vez una propuesta, ¿no? Lúcida después de todo esto, ¿no? Que hubo antes con José Carlos Mariátegui, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Que era uno de los que más lucios pensadores y que puso la literatura peruana en su sitio, ¿no? Y que, ordenó un poco, ¿no? Toda una época. ¿Qué otra influencia podés pensar para tu obra? ¿Cómo influencias ¿Qué sobre... otra influencia podés pensar para tu obra? Has nombrado a Mariátegui, ¿qué otros autores, qué otros poetas podés considerar como una influencia en tu obra a lo largo de tu extensa obra? Bueno, los clásicos, ¿no? Creo que los clásicos, ¿no? Los poetas de la Edad de Oro, del siglo de Oro español, los poetas de la vanguardia, y de Perú, desde Vallejo, José María Arguedas, ¿no? Y otros poetas más que me interesan, ¿no? Pero no tengo buena memoria en estos tiempos ahora, y que si lo señalarían y si me hicieran una entrevista en la escritura, yo lo puedo escribir qué poetas son. Y la poesía anglosajona. Eso es lo que me han ayudado, me han marcado mucho, ¿no? El sujeto político de hoy en el Perú, que también está en tu obra poética, ¿qué transformación ha hecho? ¿Qué otro concepto has agregado o has quitado para trabajar ese sujeto político en tu poética que tiene un Ahora, compromiso social importante? ¿podrías repetir, por favor, la La pregunta? pregunta es, el sujeto político siempre, el compromiso social de tu poesía es un rasgo importante, y entonces pensaba si este sujeto político hoy por hoy, has cambiado su representación poética, le has agregado, has modificado, crees que ese sujeto marginal hoy tiene otras características que también depositas en la poesía. Eso de que sigo negándome al establishment, ¿no? Y creo que hay varios jóvenes que también se siguen negando. Pero el problema mío es que yo ya publiqué en el Estado. Me publicó casi mi obra reunida el Fondo Editorial del Congreso de la República, ¿no? Que son más o menos una cuestión de casi 400 páginas con ensayo y todo. Entonces, eso hace que yo sea una especie de parte de lo que estoy negando, ¿no? Ajá. ¿Ya? Y entonces, un poco que tengo mala conciencia por eso. Por otro lado, es que hay jóvenes, sí hay, que son anti-establishment, ¿no? Que sí, tienen unas cuestiones de referencias mías, pero no lo sé tampoco, qué tanto, ¿no? Y a veces paramos juntos, ¿no? A veces nos movemos juntos, yo asisto o hago prólogo o algo, algunas cosas de sus libros, o a veces ellos me invitan a sus reuniones y a la vez a sus recitales. Bueno, esta pandemia no hubo tanto, ¿no? Y
Y sí hay esa fluidez, ¿no? Que yo veo entre los jóvenes y mi quehacer, ¿no? Mi quehacer Mm. poético, ¿no? Y que pienso de que hay una conexión, ¿no? No se rompe esa conexión, ¿no? A pesar de que pueda ser que ellos me acusen de poeta oficialista, ¿no? Por culpa de esa publicación del Congreso. Bueno, no vamos a ver, que el contenido no invalida la forma y la forma no invalida el contenido. Tuviste la gran oportunidad, tenemos de tener tu obra completa, los que puedan adquirirla, y eso es muy importante. Y por último te pregunto, ¿qué es un poema para vos? Qué difícil pregunta. ¿Qué es un poema? Poesía eres tú, como dice el poeta. Poesía es todos, poesía es no sé, ¿qué será? Me he preguntado muchas veces eso. Y si lo he respondido escribiendo. Para mí es eso, es una cuestión casi de monje, ¿no? Que se dedica todo y solo 24 horas del día a eso, ¿no? A escribir. Pero yo no me dedico a 24 horas del día. Ese es el problema. Siempre le saco la vuelta. En el sentido de que en la noche salgo a un bar y me olvido de la poesía, pero es falso, estoy con la poesía encima. Cuando estoy viajando, igual me asalta la poesía. Cuando estoy con una chica, igual me asalta la poesía. Y entonces, yo digo, ¿en qué momento me dejará de asaltar? Yo pienso que la muerte es lo único que me queda. La única salida posible donde ya la poesía ya me dejará en paz, ¿no? Entonces, esas grandes preguntas de qué es la poesía es tan difícil, no he podido nunca resolverlo. Y nunca, ni un autor creo que lo ha resuelto. No esto Bueno, digamos, tu de la respuesta, como poesía. bien dijiste, es escribir. Y eso es, la respuesta a la pregunta es un acto poético, que es escribir poesía. Así es que me parece que ahí está la respuesta, como bien lo aclaraste. Bueno, Domingo de Ramos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por este Gracias a momento. ti, Silvia. Y bueno, nosotros nos despedimos. Hasta la próxima y muchas gracias por estar también Por escuchando este supuesto. momento con Gracias a Domingo de ti. Ramos. Saludos y un Gracias. gran abrazo.